Cristian, estamos de vuelta. Retomo la pregunta que te hice al principio en la primera fase de este programa respecto de la diferencia entre dogma y axioma. La pregunta te la hago porque alguna vez un profesor que yo tuve en otra universidad, que no es la Universidad de La Serena ni en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad Católica de Santiago, me preguntó y según él estas dos cosas eran muy parecidas, bueno, cosa que entiendo que nosotros no compartimos. Eh, bueno, lo que pasa es que la palabra dogma tiene una connotación negativa, anticientífica en mi opinión. Un dogma es sí porque sí. En cambio, un axioma es un conjunto de reglas con la que uno empieza a fabricar teorías. En particular, axiomas, la matemática actual está basada en una serie de axiomas que están, como yo les decía hace un rato, la matemática es un edificio y bueno, los axiomas están en el piso 1, el que da a la calle, ¿no? Y bueno, creo que ahora en cuanto a desarrollo matemático debemos andar por el piso 40. Así de inmenso es, como yo le decía, es algo que me impresiona. Quería yo también hablar, bueno, esto de dogma también tiene connotaciones de, como te decía, negativas, de que hay personas que consideran que un dogma es algo rígido, inflexible. Los axiomas también lo son, dentro de la teoría en la cual están insertos, pero Pero quedan obviamente puestos que... al escrutinio del matemático, porque no, eventualmente claro, tú los claro, cambias evidente, cuando evidentemente en se hace matemáticas, necesario cambiarlos. exactamente tú puedes cambiar el conjunto de axiomas y de hecho esto se hizo en un caso muy espectacular en el siglo XIX con la creación de nuevas geometrías, porque nosotros, la geometría que nosotros conocemos de todos los días es la geometría euclidiana, la que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Pero en el siglo XIX se descubrieron, o quizá alguien podría decir inventaron nuevas geometrías, que después de un tiempo, después de varias décadas, tuvieron importantes aplicaciones en el desarrollo de la física, ¿ya? Con estas geometrías no euclidianas que se llamaron, donde grandes matemáticos del siglo XIX desarrollaron estas teorías basándose en diferentes conjuntos de axiomas, y esto enriqueció mucho Que además la son no matemática. intuitivas. Son completamente no intuitivas. El problema con la matemática, sobre todo con la geometría, es que es un pecado que puede ser muy fatal el fiarse mucho de la intuición que nosotros tengamos, porque nuestra intuición está demasiado atada a la geometría euclidiana de todos los días que conocemos. Entonces, es por eso que en matemática es muy importante el rigor de que, en el sentido de que todos los enunciados que uno obtenga puedan ser rigurosamente probados por otras personas, digamos que es el equivalente a cuando un grupo de biólogos hace un experimento en una cierta parte del mundo y para que ese experimento sea aceptado como válido Repetido. tiene que ser posible de ser repetido por otras personas. ¿Okay? En matemáticas no existe esto de los experimentos, pero la manera en que la matemática se admite como válida es que otras personas puedan entender todos los pasos de una demostración. Es por eso que hay que ser riguroso. Un caso, como te digo, muy espectacular de esta trampa que presenta la intuición es el desarrollo de la matemática de la escuela italiana, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se dejaban llevar, estos geómetras italianos se dejaban llevar mucho por la intuición y por la imaginación, sin preocuparse mucho de dar unas demostraciones correctas y bien precisas y con todo detalle. Y en algún momento, en los años 30, se le derrumbó el castillo de naipes, porque en alguna parte del edificio que estaban construyendo ya iban por el piso 10 y en el piso 4 estaba el error. Y entonces se fue todo, quedó todo digamos, sin ninguna utilidad práctica. Entonces, por eso es que en matemática es preciso ser muy riguroso. Y esto me lleva de vuelta al tema de la belleza matemática, porque, digamos, ¿por qué soy matemático yo? Eh, es porque realmente en lo que yo hago, a mí me apasiona mucho, lo encuentro muy bello. Y el problema, ¿Cuál es el concepto estético que prima en el caso de la inteligencia matemática en tu concepto? por ejemplo, que una demostración sea particularmente breve y que use una digamos, muy pocas hipótesis, tiene un cierto aspecto de belleza porque es muy eficiente. No se hacen muchas hipótesis y se demuestra algo y además si el resultado en sí no es obvio, no se ve de dónde sale, entonces eso tiene también una belleza intrínseca.
Claro, eso, de tener una demostración breve, eficiente, concisa. El gran matemático y filósofo Bertrand Russell dijo que una frase que a mí me gusta mucho, que es muy famosa, o debería ser lo más famosa todavía, que decía que la matemática no solo posee verdad, sino también una belleza suprema, una belleza fría y austera como aquella de la escultura. Para mí la matemática es como una estatua pero bellísima, así como que la fabricó Leonardo, como la hizo Leonardo, de una estatua de hielo, porque hay una pureza en los argumentos que a mí me impresiona mucho. Porque yo ingresé a la universidad para estudiar, yo quería ser físico realmente quería ser astrónomo. Bueno, todos tenemos algún pecado en la Todos vida. tenemos algún sueño. Yo Claro. cuando tenía 15 años de edad quería ser astrónomo y me interesaba mucho eso y entré a estudiar física, pero el primer año de la universidad tuve que hacer unos experimentos y me ensuciaba las manos con barro y en cambio los cursos de matemáticas tenían una claridad y un orden y una belleza que a mí me atrajo y Lo que bueno, pasa es que en el fondo tú querías ser físico teórico, te confundieron. es posible, es posible. La física teórica usa mucha matemática, Mucha, obviamente. mucha. Y claro, en física, como te digo, hay más opción de especular un poco, pero en matemáticas no es tan así. Se pueden cambiar los conjuntos de axiomas y se obtienen otras teorías también interesantes. El problema con la matemática y con otras ciencias quizás es que es muy difícil de apreciar para alguien que no tenga la preparación previa, porque existen Es un disciplinas. lenguaje que tú tienes que Claro, aprender y desarrollar. que claro, porque resulta que hay disciplinas que son inmediatamente atractivas, o pueden serlo, por ejemplo, que no requieren preparación previa. La música, la pintura, eso cualquier persona lo puede apreciar, o puede disgustarle, no sé. Pero en cambio, para poder realmente apreciar la belleza de las matemáticas es preciso estudiar bastante tiempo. Y para mí, digamos, verá como entre rabia y desazón, no poder mostrarle a la gente que no tiene la Transmitir preparación, transmitir lo bello que realmente es, porque uno tiene la experiencia. Yo tuve una mala experiencia en el liceo, para mí no me gustaba mucho las matemáticas en el liceo, porque claro, es un tema bastante difícil y está la frustración. Cuando uno se frustra con algo y que le trataron de enseñar algo y uno no pudo aprender bien, existe una frustración y quizá uno deja de seguir apreciándolo porque, bueno, le fue mal en eso, ¿no? Y por lo tanto, pero ahí pierde la posibilidad de ver lo bello que realmente es.